Si te hubieras topado con un popular foro de terror en 2010, lo más probable es que hubieras encontrado un post detallando las reglas sobre un juego en la primera página. Luego sería borrado en un solo día, y el autor de la cuenta que lo publicó sería completamente inalcanzable. Varias personas que lo visitaron decidieron guardar una copia del mismo para consultarlo más tarde, solo para darse cuenta de lo valiosas que eran sus copias originales, ahora que el post estaba completamente fuera de Internet. En lugar de volver a publicar las reglas en la red para que todo el mundo las viera, aquellos que guardaron esas copias jugaron al mismo juego y se dieron cuenta de que era mucho más peligroso de lo que habían previsto. Excepto que algunos ni siquiera fueron capaces de volver. Un individuo anónimo sobrevivió al juego y decidió publicarlo en un foro de la red profunda, antes de borrar rápidamente su cuenta y desaparecer. Estoy hablando del juego del metro. El juego del metro es un juego muy peligroso, en el que las posibilidades de fracaso son exponencialmente mayores que las de éxito. Para ganar el juego se requiere una gran determinación, agallas y fuerza de voluntad, así como una evidente fuerza física. Participar en este juego estando enfermo, o siendo un mal atleta o emocionalmente vulnerable, conduce casi con toda seguridad a fracasar en el juego. Ganar el juego proporcionará al jugador una gran recompensa, la posibilidad de pedir un deseo que se hará realidad. El juego requiere específicamente que el jugador escriba el deseo en mente en un papel, y lo lleve consigo antes de intentar el juego. Fallar el juego llevará a la muerte del participante, no obstante eso no será el final. El jugador tendrá la muerte más dolorosa y espantosa que una persona pueda sufrir. Y una vez muerto, su alma seguirá siendo torturada en el mismo lugar durante toda la eternidad. Se nota que he investigado este juego y he reconocido sus peligros, por lo que te preguntarás, ¿por qué estoy contando esto? Me diagnosticaron cáncer de pulmón hace 6 días. El médico me dio 6 meses de vida, y desde entonces he caído en una profunda depresión. Mi familia ha intentado que disfrute del resto de mi vida, pero no puedo aceptar una vida tan corta. Todavía me quedan cosas por experimentar y quiero vivir una vida más larga y plena. Esto es lo que me llevó al juego en primer lugar, y cuando encontré por primera vez las instrucciones del juego mientras buscaba curas de cáncer dudosas similares en la red profunda, encontré este juego. Pese a mi desconfianza sobre su autenticidad decidí seguir el ritual a pesar de todo porque estaba desesperado. Necesitaba que algo funcionara y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para prolongar mi vida. Para iniciar el ritual, hay que ir a una estación de metro alejada y sin gente alrededor de la 1 de la madrugada. Aunque la hora no está fijada, es importante que sea entre la 1 y las 2 de la madrugada. De lo contrario, el ritual no funcionará. Localicé una estación de metro alejada, que estaba fuera de servicio y pronto iba a cerrar. Era el primer lugar para iniciar el ritual, así que conduje hasta allí en plena noche. Mientras observaba las tenues luces que pasaban por la carretera, sentí fuertes impulsos de volver y abandonar el ritual, pero seguí adelante. Para efectuar el ritual de forma correcta, el jugador debe llevar consigo la hoja de papel con su deseo anotado, y un reloj de pulsera, preferiblemente de plata. La plata ayuda a mantener alejados a los entes malvados, y el reloj es imprescindible para controlar el tiempo en el ritual, una de las principales mecánicas del juego. Llevé ambos objetos conmigo, siendo mi deseo, obviamente, la curación de mi cáncer de pulmón. Bajé las escaleras hasta la estación de metro y comencé a recorrer los andenes. Esta fue la parte del juego que lo inició. Al andar por la estación durante exactamente 33 minutos, el juego se iniciaba automáticamente. Las instrucciones indicaban la importancia de tener en cuenta los peligros del juego en esos 33 minutos. Sin embargo, existe la posibilidad de escapar del juego dentro de esos 33 minutos saliendo de la estación y volviendo rápidamente a casa. Una vez transcurrido ese tiempo, el juego ha empezado, y el intento de salir de la estación de metro sin pasar por el juego primero, conducirá al fracaso instantáneo. Observé los bancos de madera polvorientos de la plataforma poco iluminada, mientras consideraba la posibilidad de dar la vuelta y regresar a casa. Sin embargo, seguí adelante, sabiendo que mi voluntad de vivir una vida más larga era más fuerte que mi miedo al juego. Morir ahora y morir dentro de 6 meses no supondría ninguna diferencia,
no tenía nada que perder jugando a este juego cuando ya estaba condenado a muerte. Las luces empezaron a parpadear y a disminuir, hasta que fueron visibles las siluetas básicas de los objetos de la plataforma. Mi cuerpo empezó a congelarse al activarse mi respuesta de huida, y de repente, me volví muy sensible al sordo golpe de mis zapatos contra el sucio suelo y al ligero silbido del viento en el exterior. Miré el reloj y entorné los ojos para leer la hora. La oscuridad hacía difícil distinguir la posición de las manecillas del reloj. Sin embargo, no necesité comprobar la hora porque, unos segundos después, sentí una fuerte sensación de ser observado. Me vino de lo más profundo de mis entrañas, y me hizo un nudo en el estómago. Me di la vuelta, y vi la tenue silueta de una figura oscura detrás de mí. Al mismo tiempo, las luces se iluminaron levemente, y por fin pude ver los detalles de los objetos que me rodeaban. La persona que tenía delante estaba de espaldas a mí, y llevaba el típico uniforme de guardia de seguridad. Mi corazón empezó a retumbar rápidamente al darme cuenta de que el juego había comenzado. La aparición del guardia de seguridad es una señal clara del comienzo del juego. Una vez descubierto, el jugador debe hacer todo lo posible por retroceder lentamente y alejarse del guardia de seguridad. El resto del juego consistirá en esconderse de este guardia y no salir de la estación de tren hasta el amanecer. Empecé a alejarme con mucho cuidado del guardia de seguridad cuando le oí empezar a susurrar. Cada susurro ronco me producía un escalofrío, mientras esforzaba mis oídos para escuchar lo que el guardia decía. Me quedé inmóvil en el sitio, luchando por entender lo que decía el guardia. Los susurros continuaron y el guardia empezó a girarse lentamente. Retrocedí porque me di cuenta de que estaba a punto de verme, y salté rápidamente detrás de una columna, cuando se dio la vuelta por completo. Me moví demasiado rápido para poder distinguir la cara del guardia y todo lo que vi fue un borrón de blanco, rojo y negro como una pintura de acuarela dañada. Estuve a punto de suspender el juego en los primeros 5 minutos. Además de estar alejado del guardia, el jugador debe completar 3 tareas para terminar el juego y que se le conceda su deseo. Si no se completan estas tareas antes de salir, el guardia de seguridad seguirá permanentemente al jugador y lo matará. La primera tarea es sencilla: un tren se detendrá en la estación a los 15 minutos del comienzo del juego. El jugador debe subir a este tren y evitar cualquier interacción con los pasajeros pase lo que pase. Si el tren no aparece, el jugador ha fallado la partida. Miré cómo se movía lentamente el minutero de mi reloj, mientras me situaba detrás del pilar y escuchaba los pasos lentos y pausados del guardia de seguridad. Había dejado de susurrar para sí mismo y comenzó a caminar por el andén. A medida que pasaban los minutos y el tren no aparecía, empecé a preocuparme. Oí el ruido constante de un tren en las vías justo antes de que pasaran 15 minutos. Me asomé lentamente por detrás del pilar, y vi que el guardia subía al tren, todavía de espaldas a mí. El tren era un típico tren moderno, sin nada fuera de lo común. Me acerqué al tren y subí justo antes de que se cerraran las puertas. El guardia de seguridad aún podía perseguirme en el tren, por lo que tuve que moverme constantemente para asegurarme de que no me encontraba mientras buscaba por todo el tren. Las reglas establecían que el viaje en tren no duraría más de 10 minutos, y que el tren se detendría en la misma estación de metro al final del trayecto. A medida que el jugador va pasando por los vagones para evitar al guardia de seguridad, se da cuenta de que los vagones son interminables. El objetivo es seguir avanzando por los vagones y no detenerse a descansar aunque el jugador esté seguro de que el guardia de seguridad está varios vagones por detrás, porque puede ser sorprendido en cualquier instante. El tren estaba totalmente lleno. Casi todos los asientos estaban ocupados por personas de todas las edades y géneros, y parecía un tren matutino normal y ajetreado. Empecé a caminar de vagón en vagón, ignorando a todo el mundo y sin hacer ningún contacto visual. Cuando pasé por el 5.º vagón, tropecé accidentalmente con la rueda de un cochecito de bebé en medio del vagón y casi caí sobre el propio bebé. La madre del niño reaccionó rápidamente y me miró a los ojos. Instintivamente empecé a disculparme, y en cuanto lo hacía, toda la cabina de personas se quedó en silencio y fijó sus ojos en mí. El cálido y bullicioso ambiente del vagón se redujo a una fría y silenciosa mirada.
Me quité rápidamente el reloj y lo arrojé lejos, mientras toda la gente del vagón saltaba simultáneamente hacia él. Tomando esto como mi señal, corrí rápidamente a través de los vagones sin interactuar con nadie esta vez. El tren empezó a reducir la velocidad y se detuvo en el mismo metro. Salí deprisa del tren, y me escondí detrás del mismo pilar justo cuando el guardia bajó también. Mi error en el tren me había costado el reloj de plata, y sin él, ganar la partida iba a ser mucho más difícil. Las instrucciones del juego dicen que cuando el jugador se baje del tren, se encontrará en la misma estación. Aunque geográficamente estarán en la misma estación, en realidad se han trasladado a otra dimensión. El resto del juego ocurrirá en este extraño mundo nuevo, lleno de entidades con las que los humanos nunca debieron interactuar. Salir de la estación de tren aquí, significa casi con toda seguridad una muerte por parte de las entidades del exterior. La propia estación de metro, actúa como un medio entre el mundo normal y este mundo, formando una ubicación ideal para proceder con el resto del ritual. La segunda tarea, consiste en encontrar una puerta. Esta hipotética puerta conducirá a unas escaleras que ascienden a una nueva zona, el lugar donde se realizará la tarea final. Todo el tiempo, el jugador debe evitar al guardia nocturno y cualquier otra cosa en el metro. Aunque la tarea parece increíblemente fácil, muchas personas que han ganado el juego afirman que fue la parte más difícil. Me fijé cómo el guardia nocturno seguía paseando por la estación, siempre de espaldas a mí. Se me heló la sangre cuando se formó en mi mente un pensamiento inquietante que me produjo escalofríos. Quizás la única forma viable de que el guardia nocturno supiera dónde estaba, era darme la espalda constantemente. Sentí que el estómago se me hundía en el suelo, mientras seguía observando al guardia que no se giró ni una sola vez para mirarme. Estaba jugando conmigo. Necesitaba encontrar esa puerta. Rápido. Mientras el guardia empezaba a pasar por delante del pilar, yo caminé lentamente y empecé a escudriñar con la mirada el andén escasamente iluminado. Seguía sin ver ninguna puerta, así que me arrastré lentamente, encogiéndome detrás de un banco cuando lo oía acercarse. Recorrí todo el andén utilizando esta estrategia de agacharme detrás de bancos y objetos cada vez que sentía que el guardia se acercaba. Pero al escudriñar todo el andén, me di cuenta de que no podía encontrar ni una sola puerta. Una voz familiar atravesó el aire. Era la voz de mi madre, y me llamaba gritando. Parecía preocupada por el sonido de su voz. Me estaba pidiendo que volviera. Estaba a punto de gritar cuando me di cuenta de que era imposible que mi madre estuviera aquí. Murió hace más de 2 años. Justo cuando estaba procesando esto, empecé a oír el sonido de las sirenas de la policía, y de un tipo que me gritaba que saliera. Más voces se unieron al coro, y pronto el metro fue una cacofonía de voces familiares y desconocidas que cantaban el mismo coro. Lo que sea que estaba afuera intentaba doblegarme, y hacerme salir de la estación de metro. Seguí buscando en el andén mi billete de salida, la puerta. Estaba agazapado detrás de un banco, cuando me di cuenta de que había perdido la pista del guardia mientras escuchaba esas voces. Fue entonces cuando sentí un duro y frío agarre en mi tobillo. Giré la cabeza y vi que el guardia seguía de espaldas, y me agarraba con el brazo doblado de forma imposible. Mi estridente grito resonó en toda la estación de metro mientras saltaba hacia atrás. El agarre de mi pierna se aflojó y pude zafarme de una patada, y ponerme rápidamente en pie, antes de que éste empezara a caminar hacia atrás a una velocidad imposible. Seguí corriendo, sabiendo que había fracasado en el juego. No podía correr eternamente, y pronto el guardia nocturno o algo más que acechara en las sombras me atraparía. En ese momento, un grueso zarcillo negro salió de debajo de la plataforma y me cogió por el tobillo. Me arrastró a las vías como si fuera un muñeco de trapo. Al resbalar inevitablemente y caer de bruces sobre el duro andén de hormigón, mi visión comenzó a estrecharse y vi puntitos de luz en mi visión. Sentía la cabeza como si estuviera bajo el agua y mis pensamientos empezaron a confundirse hasta que parecía que se perdían en la niebla. El dolor insoportable de todo mi cuerpo al ser golpeado contra las ásperas rocas de las vías, me devolvió de alguna manera a mis sentidos. Tenía los ojos borrosos por las lágrimas y todo el cuerpo me escocía por los moratones, cortes y rozaduras recién formados. El zarcillo me estaba arrastrando hacia una masa negra de debajo del andén.
Agarré una piedra de las vías, y la golpeé contra el zarcillo. Este se desenrolló de mi pierna justo cuando le hice caer la piedra, y sin querer, me golpeé el tobillo. Cada nervio de mi tobillo ardió con un dolor insoportable en el momento en que la roca se estrelló contra él, y el sordo crujido que impregnó el aire hizo evidente que posiblemente me había fracturado un hueso. En ese instante, el guardia también saltó a las vías mientras el zarcillo se preparaba para agarrar de nuevo mi tobillo herido. Empecé a arrastrarme sin poder evitarlo. Las ásperas rocas me cortaron las palmas de las manos mientras empujaba contra ellas para hacer avanzar mi cuerpo y alejarlo de las entidades que anhelaban mi alma. En ese momento, sentí un metal frío contra mis palmas. Miré hacia abajo y me di cuenta de que debajo de las rocas había lo que parecía ser una trampilla de metal. Busqué desesperadamente el picaporte, y una vez que lo encontré, abrí la pesada puerta oxidada con las fuerzas que me quedaban. Al introducir todo mi cuerpo en la abertura, me di cuenta de que había una caída. Caí durante un instante antes de aterrizar sobre mi tobillo herido y torcerlo. El dolor casi me cegó mientras me acurrucaba en posición fetal por la agonía. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en una habitación bien iluminada con una única mesa pequeña en el centro. La tarea final. Al arrastrarme hasta la mesa, el dolor me recorrió todos los nervios del cuerpo. Los músculos me ardían y me dolían y estaba a punto de desmayarme. Rápidamente coloqué la hoja de papel con mi deseo sobre la mesa, justo cuando mi visión se volvió negra. Al día siguiente me encontraron magullado y maltrecho en las vías, justo a la entrada de la estación de metro. Mi tobillo tardó un mes en volver a ser utilizable y todavía hoy camino cojeando. Sin embargo, el juego no era una mentira y mi deseo se cumplió. Solo que el otro día, vi al guardia de seguridad frente a mi ventana por la noche, todavía de espaldas a mí. Si decides jugar al juego del metro, que mi historia te sirva de advertencia. Mientras escribo esto y pulso en publicar, me he dado cuenta de una cosa. Nunca se gana de verdad el juego.